Buenos días. En el día de la fecha, 22 de diciembre de 2021, y siendo las 9 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por las señoras profesoras doctora Patricia Sureda, doctora María Paz Gazola y doctora Ana Córica, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Taller de Tesis correspondiente a la carrera Licenciatura en Educación Matemática. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral. Se encuentra inscripta la alumna señora profesora Sheila Solange Gala, DNI 37.177.223. Las docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de la Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, adelante, Verónica. Bueno, muchas gracias, Angélica, gracias a todos. Gracias a Ana, que es la directora de Sheila, gracias a Patricia y a Paz por ser parte del jurado. Así que, como bien dijo Angélica, vamos a dar inicio a la defensa de tesis, la 39ª defensa de tesis de la LEM, en este caso de la profesora Sheila Sgala, titulada Estadística descriptiva en libros de textos de secundaria, un estudio exploratorio desde la perspectiva de la teoría antropológica de lo didáctico. Así que, Sheila, te doy la palabra, trata de respetar el tiempo. Bien. Y bueno, si querés te puedo indicar 5 minutitos antes para que estés al tanto. Genial. Bueno, en primer lugar, buenos días. Voy a poner la presentación respectiva a mi tesis. Y bueno, genial, si me avisas 5 minutos antes, así tengo referencia del tiempo. ¿Se ve la presentación? Sí, ahí estamos viendo. Bien, bueno, como bien dijeron recién, mi directora fue la doctora Ana Córica y el título de mi tesis es Estadística descriptiva en libros de texto de secundaria, un estudio exploratorio de la perspectiva de la teoría antropológica de lo didáctico. ¿Cómo se va a organizar la presentación? En primer lugar, la formulación del problema. En segundo lugar, las preguntas de investigación, el marco teórico adoptado, la metodología utilizada, los resultados obtenidos, las conclusiones y finalmente los agradecimientos. El problema de investigación parte de la base de considerar a la enseñanza estadística como imprescindible en la educación secundaria para formar ciudadanos en la sociedad de la información. Y en este sentido, la escuela es imprescindible para llegar a todos los estudiantes. Los libros de texto ocupan un lugar importante en el aula, ya que los docentes hacen uso de ellos. El uso depende de cada docente. Algunos tienen un libro modelo que siguen a lo largo de todas sus clases y otros docentes arman sus clases en base a distintas actividades extraídas de distintos libros. ¿Qué nos permitirá analizar las tareas que propone cada uno de los libros? Permitirá inferir sobre cuál es el tipo de estadística que se pretende estudiar a través de estos libros y analizar cuáles son las tareas que se priorizan y cuáles son dejadas de lado. También resulta importante el análisis de los núcleos de aprendizajes prioritarios, ya que allí se plasman los saberes que son considerados claves, significativos para la sociedad. ¿Cuáles son las preguntas de investigación que nos propusimos? La primera de ellas es cómo se caracterizan las praxeologías en torno a la estadística descriptiva, que se propone estudiar en el diseño curricular para la escuela secundaria. La segunda de ellas, cuáles son las características de la praxeología en torno a la estadística descriptiva propuestas en los libros escolares para la educación secundaria. Y en tercer lugar, cuáles son los componentes praxeológicos sobre la estadística descriptiva que deberían contemplar los libros escolares de matemática. El marco teórico adoptado en esta investigación fue la teoría antropológica de lo didáctico, cuya postulado de base define a que toda actividad humana regularmente realizada puede describirse como un modelo único que se resume con la noción de praxeología. Una praxeología relativa a un tipo de tareas
T está compuesto por un bloque práctico-técnico relacionado con el saber hacer. Este bloque está compuesto por un tipo de tareas, T, y una técnica relativa a ese tipo de tareas. Y también compuesto por el bloque tecnológico-teórico relacionado con el saber, compuesto este bloque por una tecnología y una teoría relativa a la técnica. De esta manera queda conformado el bloque praxeológico por un tipo de tareas, una técnica y al menos una tecnología y una teoría relativa a esa técnica. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Se desarrolló una investigación cualitativa del tipo descriptivo e interpretativo. Como referencia se toma el modelo praxeológico de referencia propuesto por Claudia Ferrari en su tesis, adaptándolo a nuestra investigación. Claudia, en su tesis, propone este constructo para analizar el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires referido a la formación de docentes de matemática en el Instituto Superior. Y con ello también, con este modelo, lo utiliza para analizar los materiales propuestos por algunos de los docentes que forman parte de estos institutos. Nosotros, en nuestro caso, en nuestra investigación, solo consideramos los 3 primeros años de la educación secundaria. Por lo tanto, se hizo un recorte de este modelo considerando únicamente la parte relativa a la estadística descriptiva y además se hicieron algunas modificaciones y se agregaron otras cuestiones. Con base al modelo praxeológico de referencia que se construyó, se analizaron el diseño curricular correspondiente a los 3 primeros años de la educación secundaria y los libros escolares propuestos para estudiar matemática en los 3 primeros años de la educación secundaria, cuya edición es posterior al 2006. Consideramos como partida la última reforma educativa, que fue en el 2006, realizada en Argentina, por eso consideramos todas las ediciones posteriores al 2006. En total se analizaron 40 libros, 12 corresponden a primer año, 13 a segundo año y 15 al tercer año. Muchos de ellos accedimos a su versión digital, ya que cuando comenzamos este análisis estábamos en cuarentena y muchas de las bibliotecas, la mayoría, estaban cerradas. Entonces accedimos a las digitales y algunos que teníamos nosotros en nuestras bibliotecas. Para recolectar y organizar los datos se utilizaron 2 tablas. La primera de ellas, que es para un análisis más global de los libros, se cargó cada uno de los libros con un código, se les asignó un código, y allí volcamos los datos con respecto al autor, el nombre, la editorial, el año y número de actividades, haciendo la salvedad entre las tareas que se proponen realizar y los ejemplos, que son aquellas tareas que ya están hechas y de alguna forma marcan como un camino a seguir en las posteriores actividades. En la segunda tabla, que se realizó una tabla para cada uno de los libros, aquí se clasificaron las tareas a partir de su género de tareas, tipo de tarea, un ejemplar de tarea prototípico de ese libro, de cada uno de los libros y de ese tipo de tareas, el número de tarea, acá hicimos la salvedad entre cada uno de los ítems. Por ejemplo, el punto 1 tenía 5 ítems, por poner un ejemplo, y cada uno de ellos requería de tipos de tarea distintos. Entonces, se diferenció en ese sentido. Y el entorno tecnológico teórico inmediato. Bien, el modelo praxeológico de referencia está compuesto por géneros de tareas y a continuación voy a mencionar cuáles son los géneros que consideramos desde el inicio. El género de escribir es aquel que hace referencia, las tareas que hacen referencia a la caracterización de la información a relevar. En este caso, el tipo de tarea asociado a escribir es describir datos a relevar, ya sea las variables, las unidades, el muestreo o la población. En cuanto al género recolectar, hace referencia a aquellas tareas que impliquen reunir datos de las variables a estudiar, ya sea a través de una muestra o de la población. El tipo de tareas asociado a este género es recolectar datos.
ya sea a través de organizaciones o individuos, experimentos, una encuesta o un estudio observacional. El género representar hace referencia a todas aquellas tareas que impliquen informar a través de tablas o gráficos, ya sea de datos numéricos como categóricos. El género calcular refiere a todas aquellas tareas en donde se debe aplicar un algoritmo para poder obtener un resultado. El tipo de tarea asociado a este género es calcular medidas de resumen, ya sea de centralización, de posición, de dispersión o de forma. Otro de los géneros considerados fue el comparar, que implica relacionar datos y establecer diferencias o similitudes a partir de sus representaciones en tablas, en gráficos o a partir de la comparación de medidas de síntesis. El género interpretar implica analizar esta información que está dada a partir de tablas, gráficos o a partir de su medida de síntesis y extraer conclusiones a partir de este análisis. Por último, consideramos el género demostrar, que implica aquellas tareas que signifiquen validar alguna afirmación. En este caso, el tipo de tareas asociado a este género es demostrar propiedades de la medida de síntesis. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Con respecto a los NAP, observamos que hay tareas ausentes, implicando esto un estudio acotado y superficial de la estadística. A lo largo de los 3 años, también observamos que no hay una profundización de los saberes a estudiar. Veamos cómo se distribuyen los géneros de tareas en los NAP. ¿Cuáles son los géneros identificados? El género de escribir está presente a lo largo de los 3 años. Se hace énfasis en la descripción de variables de interés y en segundo y tercer año también en el muestreo. En cuanto al género recolectar, solamente hace referencia en primer año. No se especifica qué tipo de recolección, así que podemos suponer que son las 4 consideradas anteriormente. En cuanto al género calcular, también solamente está presente en primer año, con el cálculo de medidas de centralización únicamente. Segundo y tercer año, nada hace referencia al género calcular. En cuanto a representar, es uno de los que se hace mayor énfasis a lo largo de los 3 años. En la representación, ya sea a través de tablas o de gráficos. El género interpretar, si bien está presente en los 3 años, es muy limitado. Por ejemplo, en primer año solamente hace referencia a la interpretación de tablas y gráficos. En segundo solamente hace referencia a la interpretación de la media. Y en tercer año, la interpretación de las medidas de centralización. En cuanto a uno de los géneros que tuvimos que agregar a partir del análisis, fue el género informar, que hace referencia a todas aquellas tareas que impliquen comunicar el trabajo estadístico realizado. Este en los NAP está presente a lo largo de los 3 años. ¿Cuáles fueron los géneros que no se identificaron? En los NAP, el género demostrar y comparar. ¿Qué pasa con los libros de texto y las tareas que proponen? Su análisis nos permitirá inferir, como ya dije, el trabajo estadístico que se propone enseñar en los libros. En total se analizaron 2.406 tareas a lo largo de los 3 años. Esta cantidad hace referencia también a, están incluidos todos los ítems. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos aquí? En cuanto a la distribución de los géneros de tarea, a lo largo de los 3 años, encontramos en una gran proporción a tareas que requieren del género interpretar. Luego calcular, representar, describir y en una menor proporción recolectar, comparar e informar. El género demostrar está ausente a lo largo de las tareas propuestas en los 3 años. Analicemos qué sucede en el interior de cada uno de estos géneros
por ejemplo, en el género de escribir, y acá hicimos la salvedad entre cada uno de los años. En cuanto al género de escribir, vemos que en los 3 años aparece en mayor proporción la tarea de escribir las variables de interés, luego el muestreo implementar, en tercer lugar la población de escribir, la población de análisis, y por último, la de escribir las unidades de análisis. ¿Qué sucede con el género calcular? Hay un solo gráfico porque en primer y segundo año todas las tareas asociadas a este género implican el cálculo de medidas de centralización. En tercer año recién aparecen algunas tareas que requieren del cálculo de medidas de dispersión. De todas maneras, la proporción es muy distinta y muy inferior a las tareas que implican calcular medidas de centralización. En cuanto al género recolectar, vemos que solamente encontramos tareas, 2 de las 4 tareas que teníamos en la clasificación. Una de ellas es la recolección de datos a través de organizaciones o individuos y la otra a través de una encuesta. De todos modos, este tipo de tareas no son las más comunes en los libros. En cuanto al género representar, vemos que aparece la representación en los 3 años, tanto de datos categóricos como numéricos y tanto representaciones en tablas como en gráficos. Pero podemos observar en primer año una gran proporción que corresponde a la representación de datos categóricos en tablas, y esta proporción va disminuyendo a lo largo de los años. Por ejemplo, en tercero tenemos una proporción más alta de la representación en tablas de datos numéricos. Vemos que en tercer año aparecen más el trabajo con datos numéricos y en particular aparece las variables del tipo cuantitativas continuas y la construcción de histogramas. En cuanto a los gráficos solicitados para representar la información, encontramos los de sectores, los de barras y, como dije, los histogramas recién en tercer año. ¿Qué pasa con el género interpretar? Si bien es el que aparece en mayor proporción, consideramos que es limitado en el sentido de que está limitado a la interpretación de tablas y gráficos, por ejemplo, en primer año, y sigue ocupando la mayor proporción en segundo y tercer año, mientras que la interpretación, por ejemplo, de medidas de centralización, ocupa un lugar inferior y recién en tercer año podemos encontrar alguna tarea referida a la interpretación de medidas de dispersión. De todos modos, los porcentajes siguen siendo bajos en comparación a las tareas que implican interpretar tablas y gráficos. Con respecto al comparar, que es otra de las tareas que no aparecen con mucha frecuencia en los libros, en primer año encontramos la comparación de datos en tablas y en gráficos, y en segundo se suma la comparación de medidas de centralización. En tercer año hay 2 tareas nada más que requieren de comparar, una comparación de datos en tablas y otra en gráficos. En cuanto al género de mostrar, dijimos que no es requerido por ninguna de las tareas propuestas, y el género informar, que como ya dije es uno de los que tuvimos que agregar al modelo, está presente, es requerido por 3 actividades únicamente a lo largo de los 3 años. Bien, con todo el análisis surge otro aspecto a considerar de las tareas escolares más focalizado en la consigna y hace referencia a los contextos en los que se presenta la consigna y su potencial matemático. Aquí se analizaron 811 consignas, no se consideraron los ítems, sino la consigna original, ya que los ítems tienen relación a la consigna original. Bien, el contexto en los que consideramos para su clasificación es cotidiano, educativo, científico, lúdico, público, sin contexto y otro contexto. El educativo, científico y público hacen referencia a datos reales. En cambio, el cotidiano, si bien hace referencia a la vida cotidiana de los alumnos, en muchos casos son datos ficticios ya que no se menciona la fuente.
Vamos a ver qué sucedió con los contextos. A lo largo de los 3 años, en mayor proporción encontramos un contexto cotidiano. Sheila. Sheila se cortó. En donde las variables muchas veces... Sheila, ¿estás ahí? Sí, Se cortó. yo la escucho. Te habías quedado quieta, congelada. Cuando Bien. empecé a describir el gráfico. Listo, gracias, perdón. Y aprovecho para avisarte que te quedan 5 minutos. Bueno, en primer año, a lo largo de los 3 años, vemos que el contexto que aparece con mayor porcentaje es el cotidiano. Y los otros contextos en un porcentaje muy inferior. ¿Qué pasa con el potencial matemático? El potencial matemático hace referencia a la riqueza de una consigna. Básicamente considerando dos cuestiones. La capacidad de exploración y de argumentación. Es rico si habilita la exploración y la argumentación, y débil si marca mucho los pasos a seguir. En este caso, vemos un gran porcentaje de tareas con un potencial matemático pobre y muy inferior un potencial matemático rico. En relación a las conclusiones y las preguntas que nos planteamos, la primera de ellas, relativa al diseño curricular, podemos decir que hay género y tipo de tareas que no se identificaron, implicando un estudio acotado y superficial de la estadística. Si bien hace referencia a los fenómenos, la comunicación de la información y la toma de decisiones, está limitada por los saberes a estudiar. Hay géneros que se identifican de manera muy limitada, por ejemplo, el género recolectar e interpretar. Ninguno de los 3 años se referencia a tareas relacionadas con medida de posición, de dispersión y de forma, y no se procura una profundización de los saberes a lo largo de los 3 años. ¿Qué sucede en relación a la segunda pregunta, que hacía referencia a las características praxeológicas propuestas en los libros escolares? Podemos inferir que las tareas propuestas alejan al estudiante del sentido y la importancia del estudio estadístico, centrándose en un conjunto de tareas y técnicas repetitivas, desarticuladas y débilmente interpretadas y justificadas. En cuanto a las tareas que requieren el género recolectar y comparar, se identifican en pocas ocasiones y de manera muy limitada. Y el género interpretar, que si bien vimos que aparece en gran proporción, está limitado en su gran mayoría al análisis de gráficos y tablas, y en menor medida a las medidas de centralización y dispersión, quedando ausente la interpretación de medidas de posición y de forma. Tampoco encontramos tareas que impliquen relacionar, por ejemplo, o interpretar la media y el desvío estándar en conjunto. En su mayoría las consignas están desvinculadas con la realidad y su potencial matemático es débil, limitando el trabajo del alumno a seguir los pasos indicados. Y en relación a la tercera pregunta de cuáles son los componentes praxeológicos sobre la estadística descriptiva que deberían contemplar los libros escolares de matemática, aquí nos focalizamos en el diseño, hay que focalizarse en el diseño de tareas asociadas a los géneros recolectar, interpretar y comparar, que son los que encontramos un poco más débiles, proponer tareas que requiera el uso de herramientas informáticas para su estudio, ofreciendo otras técnicas diferentes. Y tareas que impliquen contextos reales, priorizando aquellos referidos a problemáticas actuales, en contexto científico, público y escolares, que son los que se encontraban en menor medida, y que el alumno puede ver en esos contextos la aplicación o lo útil de los resultados obtenidos, siempre realizando la interpretación de los resultados obtenidos en base al contexto propuesto. Y tareas que requieren un potencial matemático rico, es decir, que no haya pasos a seguir y que admita distintas técnicas, comparar los resultados, habiliten a la exploración, que el estudiante pueda elegir también y fomenten la recolección e interpretación. Muchas gracias a todos, a todas por escucharme y en especial a mi directora, que bueno, punto y aparte como profesional y como persona.
Bueno, Sheila, muchas gracias a vos por la presentación. Si querés, para vernos, deja de compartir y luego si el jurado quiere que presentes o muestres alguna diapositiva, ahí está. Bueno, Patricia, Ana y Paz, les dejo la palabra a ustedes para las preguntas, comentarios o lo que consideren pertinente. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Si me permiten, me gustaría, no sé quién quiere empezar. A mí me gustaría empezar, pero Paz, no tengo problema tampoco. No, dale. Si querés vas vos y después voy yo y dejamos a la directora para el final. Bueno, insisto con la devolución que hice ya escrita, que me pareció una tesis, un trabajo enorme y muy detallado de análisis de las técnicas y tareas que han estado haciendo todo este tiempo. La verdad es que mis felicitaciones para vos, Sheila, para tu directora, porque se nota el trabajo minucioso y enorme que han hecho. A mí durante la presentación únicamente, bueno, dos cosas. Por una parte hubo unos gráficos, cuando te tildaste de hecho, los gráficos que estabas presentando, yo justo estaba notando que eran muy pequeñitos en la presentación, pero es una cuestión de que lo tengas en cuenta si vas a hacer una presentación a congreso o algo, que al menos acá en la pantalla se veían muy pequeñitos y no se podían apreciar el detalle, ¿sí? Pero aparte de eso, a mí me queda una pregunta que tiene que ver que cuando ustedes hablan de las tareas, ¿sí? Al principio, y los géneros, o sea, el género de tareas y los tipos de tareas, ustedes hacen la descripción de una cantidad de tareas que yo pensé en principio que habían sido, que eran como el resumen de lo que habían encontrado en todos los libros y en los NAP. Pero luego cuando ustedes van describiendo, dicen faltan esta, falta esta, falta esta, entonces mi pregunta tiene que ver con ¿de dónde sacaron esos primeros tipos de tareas que después buscaron identificar tanto en los NAP como en los libros? Esa es la pregunta que, o sea, yo digo, ¿de dónde aparecieron entonces esas tareas que ellos buscan identificar? Bueno, para ese análisis, en primer lugar, tomamos como referencia el modelo praxeológico propuesto por Claudia, incluyendo, están los géneros de tareas, los tipos de tareas y las tareas. Bien, o sea que es un resumen de ese modelo que ella hizo, y entonces ustedes tomaron todos esos tipos de tareas y los buscaron identificar en el lugar, en los libros y en los NAP. Bien, sí, analizamos a partir de esa adaptación, digo una adaptación porque además agregamos otro género que no estaba en el de Claudia, que se surge a partir del análisis, y solamente tomamos de ese modelo la parte estadística descriptiva, porque Claudia considera la estadística tanto inferencial como descriptiva, ya que hace referencia al Instituto Superior de Formación. Bien, claro, esa parte no me quedaba clara, porque no eran totalmente de Claudia y había una adaptación y bueno, justamente por ahí me venía la confusión. Pero aparte de eso me pareció muy bien también tu exposición, creo que fuiste muy clara, precisa, así que felicitaciones. Y una última pregunta que tiene que ver con qué te aporta este trabajo de tesis de la licenciatura a vos en tu formación y como profesora de matemáticas que sos. Bueno, en primer lugar, el desarrollo de la tesis para mí fue un desafío y es muy importante para mi profesión, ya que la verdad es que nunca había pasado por un trabajo de investigación de este tipo. El profesorado no requería de una tesis y bueno, hay nuevas herramientas para llevar al aula, ¿sí? Y por ahí repensar, porque si bien yo digo, los docentes, yo me incluyo también, que muchas veces buscamos actividades, o en el apuro seleccionamos actividades sin tener en cuenta todos estos aspectos que a partir de toda la investigación desarrollada, te das cuenta que no lo tenemos en cuenta en el quehacer cotidiano y que son importantes, imprescindibles, digamos. Bueno, perfecto, muchas gracias. A vos. Bueno, mi turno, Sheila. Bueno, te felicito. Gracias. A vos por la presentación. Coincido con Pato, estuviste súper clara. Pudiste sintetizar en el poco tiempo que hay para esta instancia todo el trabajo que hiciste, que es muchísimo. La tesis me gustó mucho, está muy bien escrita,
es realmente leerla, es llevadera, o sea, es una lectura bastante rápida y fácil de entender, y todo estaba conectado, los objetivos con las preguntas con lo que finalmente terminaste de hacer, todo muy bien estructurado, así que te felicito a vos y por supuesto a Bueno, tu muchas directora gracias. que se nota su mano detrás, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta, en realidad, venía pensando en otras cosas hasta hoy, pero después escuchándote se me fueron ocurriendo otras cosas. Así que un poco lo que te quería preguntar es en relación, más que nada, a lo proyectivo, ¿no? Que te deja este trabajo que vos hiciste. Y vos mencionaste en reiteradas oportunidades la escasez del género de tareas recolectar, inclusive cuando vos decís, bueno, ¿qué géneros de tareas yo propondría o tendrían que estar? Sería una recolectar. O sea, ¿cuál es la importancia para vos de ese género recolectar? Porque a mí hubiese sido uno, por ejemplo, que no se me hubiese ocurrido como algo importante. Por eso te lo pregunto. Bueno, por ejemplo, recolectar, recolectar, hay pocas actividades que hacen referencia a recolectar y en la mayoría están vinculadas a la recolección de datos, por ejemplo, dentro del aula o de, no sé, 10 personas dentro del aula. Por ahí la importancia es la conexión con la realidad y además que es una tarea que implica también el trabajo estadístico desde el inicio. Entonces, se me ocurren, por ejemplo, actividades del tipo recolectar, más allá del aula, ¿sí? Recolectar datos a través de una encuesta, por ejemplo, o, después voy a decir y que los alumnos tengan la posibilidad de recolectar esos datos reales, no inventados, ficticios, y a realizar todo el trabajo estadístico que sigue. Otra de las cuestiones también que no hay recolección del estudio observacional, que por ahí también puede tener ahí la recolección de datos una relación con otras materias, se me ocurre con algún experimento en física, en química, entonces ver que el alumno pueda ver la utilidad y la conexión de la estadística con la realidad a partir desde sus inicios, del trabajo estadístico de sus inicios. Bien, bien. No, esta parte de la vinculación o del trabajo colaborativo, tal vez con otras disciplinas y todo, esa parte me gustó. Por ahí me hacía un poco de ruido, porque yo, no sé, de repente me imaginaba, no sé, los chicos de la escuela saliendo a tomar datos, porque es muy difícil. Es muy difícil la recolección de datos y tener una buena base de datos para poder hacer un buen análisis estadístico. Sí. Entonces esa parte como que la veía un poco, que disentía, ¿no? Disentía un poco hasta qué punto es realmente tan importante eso para el estudio de la estadística en la escuela secundaria. Y más hoy en día que hay tantas bases de datos, Sí. hay muchísimas bases de datos de fuentes, no sé, no me voy a decir confiables, pero lo voy a poner entre comillas, porque bueno, las fuentes nacionales, internacionales, tienen todas unas bases de datos, producto, ¿no? El avance rapidísimo de todo lo que tiene que ver con la Big Data, que no te digo que uno va a ir a la escuela a hacer Big Data, porque sería una cosa de loco, pero sí podría tener una iniciación y podría decir, bueno, miren, vamos a buscar acá en internet, en estas bases de datos, vamos a hacer una selección o un recorte, vamos a tomar, no sé, los 1000 primeros casos, y eso podría como servir y acercarse un poco a esta realidad que vos estás buscando, y tal vez es un poquito más ecológico para hacer en el nivel de la escuela secundaria. Eso Bien. Solo como un Perfecto. comentario. No, está genial. Y después que había marcado que vos dentro de los objetivos generales, ¿no? Vos mencionás como que uno de tus objetivos, que yo entiendo que es a posteriori, es diseñar dispositivos didácticos para la enseñanza de la estadística. Entonces te quería preguntar si por ahí o ya habían conversado con Ana, o tenías idea de qué tipo de dispositivo te gustaría hacer, o vinculado a qué cosa, ¿no? A qué cuestión de la realidad, por ejemplo, o qué tipo de, no de tareas porque vos un poco las mencionás, pero qué te imaginás en esa creación de dispositivos para enseñar estadística? Bueno, no lo hablamos con Ana, pero igual lo que me imagino y lo que pienso son
dispositivos que tengan mayor conexión con la realidad y se me ocurre, por ejemplo, trabajar con una problemática actual, haciendo énfasis en los contextos que están ausentes y puede ser que los alumnos elijan esta problemática como para sentirse más inmersos en ese trabajo estadístico y desarrollar todo lo que viene a continuación. Bien, bueno, te aliento a que sigas con algo de eso. Me gusta eso de decir a los estudiantes, bueno, busquemos una problemática, algo que a ustedes les interese, y después podés, por ejemplo, entrar en internet y buscar qué hay acerca de eso. Por ejemplo, hay cosas muy interesantes con el tema del momento, que es el COVID, y ahí hay de todo, y creo que este trabajo es muy importante y sería muy importante que mucha gente, así como vos, se interese por la estadística, porque es importantísimo hoy en día para entender lo que pasa, el contexto, para de repente cuando uno ve una noticia no dejarse atrapar y confiar en todo lo que se dice, porque a veces, digamos, Sí. uno, no sé, la tele muestra lo que quiere que uno entienda, ¿no? Entonces... Sí, no, exactamente. Nosotros por ahí, yo lo charlo con los chicos, de qué es lo que nos quieren mostrar y cómo nos muestran a partir de lo que nos quieren mostrar. O también cuando, por ejemplo, con las proporciones, a ver, en La Pampa, no sé, casos de violencia, en La Pampa que haya 15 y en Buenos Aires 100, no quiere decir que es más, la problemática es más importante en Buenos Aires que en La Pampa, porque 15 para nosotros es un montón a comparación de la población de ustedes, por ejemplo. Por ejemplo, Así sí. sencillas, pero bueno, que hacen que tengamos que analizar otras cuestiones, no solamente el número que nos ponen en la televisión. Exacto, y poder ser crítico con eso, ¿no? Porque hay una página de Twitter que te muestra, bueno, cómo te engañan con la estadística, se llama algo así, entonces de repente te muestran un gráfico de barra, un gráfico de tortas, me hacía acordar tus gráficos. Entonces decía, bien grande, la parte mala estaba bien grande, dibujada, ¿no? Marcada, y decía 30%, y todo el resto, que era el 70%, estaba marcado más chiquitito. Entonces, ¿cómo te engañan? Bueno, sí, es verdad. Los medios de comunicación con esas cosas, ¿no? Cuando uno no tiene una formación crítica hacia eso. Así que, de mi parte, nada más, y las vuelvo a felicitar a las dos porque muchas gracias. Muy, muy bien el trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, yo no tengo preguntas más que felicitarte, Sheila, por todo el trabajo que hiciste. Bueno, agradecerte a vos también por haberme aceptado como directora, agradecerle también a Paz y a Patricia por por haber aceptado ser parte del jurado de esta tesis y bueno, todo el trabajo de la coordinación de la LEM. La verdad que hiciste un trabajo enorme, muy minucioso, muy detallista, en un tiempo muy rápido también, porque empezamos a trabajar el año pasado en plena pandemia, lo que también fue difícil acordar qué tema trabajar y cómo hacernos de datos para poder desarrollar esta tesis. Por eso también, bueno, eso también jugó un poco en contra del tema de la pandemia y de contar con todas las instituciones cerradas, incluso haber decidido el análisis de libros y, bueno, de dónde vamos a obtener los libros si las bibliotecas estaban cerradas. Así que, bueno, trabajamos con, como dijo Sheila, con libros que teníamos nosotras, con libros que conseguimos de manera digital, que son de uso de los profesores, y bueno, en base a eso, ella obtuvo este conjunto de libros para analizar en su tesis. Así que bueno, tuvimos ese agregado de una tesis realizada íntegramente en pandemia. Así que fue enorme el trabajo que hizo, muy, de nuevo digo, muy minuciosa, muy detallista, la presentación estuvo muy bien, donde sintetizó este enorme trabajo, así que de mi parte, más que felicitaciones y agradecerte de nuevo haberme aceptado como directora. Yo también te agradezco por todo el acompañamiento, todos los mensajes que me respondiste, bueno, también por considerar algunos problemas que tuve en el camino, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Yo quisiera también felicitar tanto a Sheila como a Ana. Realmente es un trabajo muy lindo, muy interesante, muy ameno. Y
me parece que vale la pena que se difunda, ¿sí? Porque es muy, muy importante el análisis que se hace. Personalmente me interesa mucho el análisis de los libros de texto porque es uno de los recursos que mayormente utilizan los profes para apuntar precisamente a reflexionar sobre lo que hay ahí. No estamos acá para decir qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, pero sí para hacer un análisis crítico y poder reflexionar y poder decir, bueno, esto que hay acá se puede tomar de esta forma o no. Entonces, bueno, felicitarlas, ha sido un trabajo muy lindo y bueno, no sé, si nos vamos de la llamada, dejamos a... Angélica, ¿estás ahí? ¿Paro la grabación entonces? Ok. A ver. Y no sé si quieren que nos retiremos nosotros.